Hoy es miércoles 4 de octubre de 2017. Para recordárselos a todos, para que no nos equivoquemos de mes, como se equivoca por ahí cierta gentecita que conocemos. Miércoles 4 de octubre de 2017. Son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La JEP, o la culminación de un designio siniestro y de una traición atroz. Esta es la culminación de la traición de Santos al país, al uribismo, a quienes lo elegimos para la primera vuelta. Esta es la culminación de la obra de su hermano Enriquito allá en Cuba. Ahora precisamente el tiempo en reciprocidad está peleando con Trump a favor de Cuba. Es Enriquito Santos Calderón agradeciendo todas las amabilidades que tuvieron con ellos los cubanos. Prepararon esta atrocidad que es el acuerdo con las FARC, que tiene una culminación y un punto esencial, que es la JEP. Con la JEP le basta a las FARC. La JEP es la garantía de su propia impunidad y la garantía de que pueden fusilar judicialmente, pseudojudicialmente, por supuesto, a todos sus enemigos y competidores y contradictores. La JEP es el punto clave de la traición de Santos, de su designio criminal contra Colombia. Ténganlo presente. Hoy hablaremos con el senador Alfredo Rangel del Centro Democrático para que nos explique sus puntos de vista, que son muy interesantes, sobre la JEP, y de Mar Córdoba, que estuvo presente, nos hablará de cómo se tramitaron ayer otros articulitos de la JEP. Nos equivocamos, pensamos que esto lo iban a resolver en 7 minutos y medio, pero hay algunas dificultades internas que las resuelven, eso con un puesto más y con unos pesos más para contratos, es decir, para robarse la plata del Estado y del pueblo colombiano. Todo se arregla, todo se arregla. ¿Cómo se arreglaron las cosas en Córdoba? Hoy hablan del saqueo a Córdoba por parte de los Besailes, de Musa y de su hermano, el actual gobernador, y de Lyons. Y entonces hablan tranquilamente del saqueo al departamento, como han saqueado a tantos otros. La pregunta es, ¿esa plata que se robaron, de quién era? ¿Esa plata es de los niños que se quedan sin escolarización, de los niños que se quedan sin alimentos? ¿Esa plata es de los enfermos que no tienen un hospital digno? ¿Esa plata es de los niños que no tienen una jornada continua en los colegios y que quedan pendientes de la olla criminal, de la olla del narcotráfico? Esa es la plata que queda pendiente para armar unas fuerzas militares que hoy no tienen nada, nada. Les quitaron la aviación, les quitaron la armada, les quitaron todo, les quedan los fusiles Galil. No les queda otra cosa a las fuerzas militares, porque la plata se la robaron, la saquearon. Y no es solo la plata de los departamentos, es que el saqueo se extendió por toda Colombia y empezó, desde luego, en los altos niveles del gobierno nacional. Este fue un robo continuado, pero enorme, al Estado colombiano, al pueblo de Colombia. Se le robaron una bonanza petrolera entera y lo endeudaron hasta unos niveles que nadie se atreve siquiera a recordar. Pero siguen llegando en materia económica las malas noticias. Ya Standard & Poor's y el Banco de la República se pusieron de acuerdo en un cálculo de crecimiento económico para final del año del 1.6%. El 1.6%. Este payaso del ministro de Hacienda empezó el año hablando del 3%, el 2.5%, vamos en el 1.6%, en el 1.6%, porque al país se lo robaron, lo saquearon. No fue solo al departamento de Córdoba. Cuidado. La tragedia de Las Vegas se sigue preguntando la humanidad entera
qué fue lo que pasó en Las Vegas y cómo una persona de comportamiento aparentemente normal era un jugador, y los jugadores ya tienen algún problema. Esos ludópatas tienen problemas psicológicos serios. Por eso en los casinos grandes del mundo hay una sala especial para los suicidas, donde pueden escoger el arma y dispararse cuando les parezca bien. Pero esa era la única señal que este sujeto daba de una anormalidad que lo llevó a semejante atrocidad, algo de lo que la humanidad todavía no se recupera. La planta de canoas, ya parece que la inauguramos, la Petard de las canoas, y alguien hoy dijo, bueno, ¿y qué tal si se hacen estudios? Porque es que el alcalde de Bogotá es así. Nos va a embarcar en el tema de la carrera séptima sin tener estudios. No han medido con un metro cuánto tiene la séptima de oriente a occidente y cuánto ocupa el Transmilenio y qué puede pasar por el lado de Transmilenio cuando lo construyan. Nada. Se acaba la única ruta que Bogotá tiene para conectar el norte con el sur. Ya pues la avenida Caracas es un paso suficientemente restringido, y la avenida Caracas es mucho más amplia que la carrera séptima. Una vez que Peñalosa haga esta locura, Bogotá queda para desalojar. Así de fácil. Y entonces ya con Canoas es lo mismo. Ya resolvió cuánto vale Canoas, cómo vamos a poder nadar y cómo van a saltar los pescaditos en las aguas del río Bogotá, y no tiene estudios. Nadie ha hecho estudios serios, ni sobre canoas, ni sobre las alternativas serias que habría para resolver el problema de la contaminación del río Bogotá. Llegan pilotos a Colombia de Avianca Holdings. Hay sobre esto muchas inquietudes. Hoy el Tribunal de Cundinamarca decidirá si el paro de los pilotos de Avianca es legal o es ilegal. Si el paro es legal, pues tienen todo el derecho a hacerlo. Y si tienen todo el derecho a hacerlo, no los pueden castigar trayendo pilotos extranjeros. Entendemos que hay normas, y normas vigentes, que prohíben que los pilotos de Avianca sean extranjeros. Podrían serlo los copilotos, pero pues obviamente el interés fundamental de la compañía es resolver el problema de los pilotos y no de los copilotos. Hoy, día crucial en el paro de Avianca. Vargas Lleras está fuera del corazón de Santos, y Santos está fuera del corazón de Vargas Lleras. No sé cuántas veces dijimos, ustedes nos habrán oído, que ese agarrón entre Santos y Vargas Lleras venía porque venía. Se demoró mucho. Se toleraron porque cada uno de ellos dos conoce la perfidia del otro. Entonces se respetan y se cuidan, hasta que llegó el momento en que eso reventó. Y reventó cuando Cambio Radical dijo, no apruebo la JEP. Y no apruebo la JEP porque esto es entregarle el país a las FARC. Y el compromiso fundamental de la campaña política de Vargas Lleras es que no le entrega el país a las FARC. Entonces Santos dice, no puede estar en el gobierno, pero no se atreve a echar los vargasyeristas que están en el gobierno. Cambio Radical sigue con su tajada burocrática, no renuncia, porque renunciar es morir un poco, como diría el poeta, pero Santos tampoco los echa. No se atreven, ninguno de los dos se atreve con el otro, simplemente porque se conocen. Expulsados 15 diplomáticos cubanos desde los Estados Unidos. Los Estados Unidos sacó parte de su delegación diplomática de La Habana cuando comprobó que había un ataque acústico que le hizo perder para siempre la audición a varios de sus diplomáticos y que a otros los tiene en una situación muy grave, muy preocupante. Obviamente eso tuvo que ser el gobierno cubano, pues ¿quién más en Cuba es capaz de hacer semejante cosa?
Y entonces los Estados Unidos hacen retaliación. Los que apoyan a Cuba son los del diario El Tiempo de Bogotá. Hoy hay artículo editorial del Tiempo diciendo que cómo se va a perder el legado de Obama. Eso es Enriquito Santos Calderón pagando las atenciones de Raúl Castro con él y con los otros bandidos que estuvieron con las FARC y que desde allá prepararon el esperpento de 310 páginas que supone la liquidación de Colombia. Empieza negociación sindical en Bancolombia. Esperamos que las cosas transcurran por el camino por el que debe transcurrir una discusión normal entre los sindicatos y los patronos de la empresa. A propósito de ese tema, están circulando muchas noticias sobre los resultados de las encuestas de Inbamer Gallup. ¿Eso qué significa? Eso es el sindicato antioqueño en plena acción para crear la figura de Fajardo, que admiten todos, no sabe nada de nada, no tiene ideas claras sobre nada, es eminentemente manejable, tiene una cara que él cree más bonita de lo que es y de ahí no pasa. E Inbamer Gallup lo lanza al estrellato. ¿Cómo y por qué? Como tiene también otras partes de la encuesta que le hacen preguntar a uno si hay detrás algún designio político. El rey de España apoya a las autoridades de Cataluña porque dice, discúlpeme, tuve un lapso, apoya a las autoridades españolas en contra de las autoridades de Cataluña. Las autoridades de Cataluña son las que están promoviendo la independencia de Cataluña del resto de España. El rey de España apoya a Mariano Rajoy, como lo apoya la Unión Europea, que sin embargo propone diálogo sobre el tema. ¿Esto para dónde va? Nos preguntamos. Los catalanes se han hecho cargo de la situación real que tienen si se independizan de España, en todos los órdenes. Lo hemos dicho aquí burlando, pero bastante en serio, que lo primero que desaparece es el Club Barcelona. Por eso también decimos burlando que el Once Caldas está en tratativas con Messi y con Luis Suárez, porque van a quedar vacantes. Si se va Barcelona de Cataluña a España y Barcelona se va de España, pues Barcelona tendrá que jugar con el Atlético Gerona y con el Deportivo Español, un torneo entre tres. Eso es para hacer una especie de mofa, pero para ponerles a ustedes de presente que Cataluña no es viable sin España, y que para España, a España se le rompe el corazón con la ida de Cataluña. Todos pierden. El PIB a la baja. Ya dijimos que el Banco de la República y Standard & Poor's bajaron sus previsiones a 1.6%. Pero nos preguntamos, ¿cuánto creció la economía al 30 de septiembre? Obviamente Perfetti va a guardar la noticia hasta que la pueda guardar. Él la tiene, él la sabe, el Banco de la República lo sabe. Fue un desastre y el Banco de la República ya empieza a bajar la previsión del crecimiento económico en el tercer trimestre y en todo el año. Pero mientras tanto, la inflación rebota, a pesar de los bajos precios de los alimentos. ¿Por qué están bajando de precio los alimentos? Será por la competencia de alimentos importados, que llegan al amparo de un dólar barato, que es barato al amparo del narcotráfico. Los cultivadores, los agricultores están inconformes y están en vísperas de un paro nacional. Y a todas estas, paro nacional de agricultores a la vista, crisis del sector agrícola, Santos echa a Minchirrinchi, pues con lo que no se pierde mucho, y trae de ministro de Agricultura a una persona encargada en organizar eventos, como el evento del Papa. Entonces él organiza por qué calle va el papamóvil y entonces dónde pone la policía. Eso es lo que él sabe. De agricultura, de ganadería,
Nada, nada sabe el señor Zuluaga. 300.000 personas a la calle en Cataluña, una manifestación gigantesca, promovida por el gobierno catalán para insistir en la independencia de España. Trump en Puerto Rico, él donde va la embarra, eso no tiene duda ninguna. Entonces fue a Puerto Rico y dijo que esa no era una catástrofe real porque los muertos habían sido muy poquitos. Presidente Trump, las desgracias de un huracán no se miden por el número de muertos, ojalá no hubiera ninguno, pero se miden por la desolación, por los daños, por los problemas de infraestructura que causó el huracán. Vaya, mire a Puerto Rico, sí es una catástrofe. En el Ecuador, preso el vicepresidente Glass. Tendrá que acompañar a su tío Ricardo Rivera por el delito de asociación ilícita en el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht, nos lo contará Vanessa Araujo, está viento en popa en muchos países porque ese es el caso de corrupción más dramático en la historia de América Latina, por lo menos de todos los conocidos. Menos en Colombia, porque en Colombia, entre el presidente de la República y sus validos en el Congreso y sus validos en las Cortes, lo tratan de tapar, tapar y tapar. Alianza del sindicato antioqueño con Fajardo, parece que, como lo decíamos atrás, eso es ineludible y que Inbamer Gallup sería el instrumento de esa alianza. Y hoy en la historia, Napoleón Bonaparte, un pequeño corso, mal vestido, mal trajeado, se había distinguido en el asedio de Toulon. Era el general más joven que tenía Francia, que tenía la República, era la época de la Convención. Salva a la Convención Nacional. Les contaremos cómo y cómo Napoleón Bonaparte deja de ser un soldadito desconocido para convertirse en el general de división más joven que tuvo Francia en su historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Recuerden ustedes, los invitamos como siempre a que nos sintonicen a través de internet, en nuestras plataformas, Fuente Radio y TuneIn Radio, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí tienen ustedes audio de alta calidad. También nos pueden sintonizar a través de nuestros diales en Colombia, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Cincelejo a través de los 1370 de la AM. Recuerden también, minuto a minuto, las noticias, el análisis, las entrevistas, la cultura, los deportes, la economía y todos los temas que son de su interés en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos y en Twitter nos encuentran como @Hora de la Verdad. Y recuerden que también a través de nuestra página de internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 20 minutos. Muy buenos días a todos. Pues sí, hablemos, ¿qué les parece de la justicia? Bueno, de la injusticia, ¿no?, que reina en estos momentos en Colombia. Es increíble hasta dónde puede llegar el escándalo de la justicia en Colombia. Gracias a la Oficina contra el Narcotráfico, la DEA, y a un micrófono oculto, recordarán, que le pusieron al exgobernador del departamento de Córdoba, Lyons, supimos que la Honorable Corte, y lo digo con rintintín, con ironía, la Honorable Corte Suprema de Justicia, conocida por su abierto antiuribismo, es un nido de delincuentes donde las sentencias se vendían. Ayer hubo un careo muy interesante entre el congresista Musa Besaile, que es acusado y víctima también, y el exmagistrado Bustos, quien fue expresidente de la Corte y quien es señalado por Musa Besaile de ser una de las cabezas de la red de corrupción en la Corte. Musa Besaile fue citado a la comisión en calidad de testigo en el proceso que se abrió contra los exmagistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo. Y aunque Leonidas Bustos hizo uso de sus dotes de exmagistrado, mostrando una aparente frialdad y distancia,
La verdad es que Musa Besaile perdió la paciencia en un par de ocasiones y le habló claro al magistrado Bustos, muy cercano, por cierto, al presidente Juan Manuel Santos, hay que decirlo, y abiertamente antiuribista también hay que decirlo. Pero ¿qué les parece si escuchamos parte de las grabaciones que Caracol Radio emitió y en donde, entre otras cosas, dice que él no es el único congresista que fue víctima de la extorsión de la Corte Suprema? Escuchemos algunos apartes. Este es un careo de hace 20 días, Montserrat, ¿no? Porque Musa Besaile en este momento está prófugo. ¿Dónde está Musa Besaile? Es un misterio. Lo dejaron salir, lo dejaron ir, porque no parece que es buena idea tenerlo aquí cantando. Sí, escuchemos, que no pues. hable, escuchemos. Que no hable. Que esté bien lejos y desde lejos no se oye. Que no solamente han atentado contra Musa Besaile y estos 8 ciudadanos de Colombia, sino que aquí en el Congreso hay muchos parlamentarios y exparlamentarios extorsionados con este mismo mecanismo. ¿Quiénes más de pronto fueron, en su concepto, víctimas de esas extorsiones? Vamos a esperar que ellos tengan los pantalones que yo tengo y que salga a denunciar a este tipo. Que tengan los mismos pantalones que yo tengo y que salgan a denunciar a este tipo. Este tipo es nada menos que el expresidente de la Corte y el magistrado de la paz. No se les olvide que Bustos es el hombre de Santos en la Corte Suprema de Justicia. No se les olvide eso cuando vean este problemita de orden moral, político y jurídico más grave que el que nunca hemos tenido en la historia. Ahora, yo me pregunto, porque él dice que son muchos, ¿cómo sabemos que muchos de esos casos de parapolítica no fueron inventados también para poder extorsionar a los políticos y usar esas investigaciones como arma política? Yo insisto, ¿por qué nunca prosperó la farpolítica? También me pregunto. ¿Será que ellos también pagaron o será que esos no tenían que pagar porque eran amigos? Y por último, si los magistrados corruptos, abiertamente antiuribistas, es que yo insisto con este tema, porque hay declaraciones de ellos en donde expresan su antiuribismo, encerraron a varios funcionarios de la administración de Uribe porque están todavía esos funcionarios en la cárcel. ¿Qué está pasando? Montserrat, ¿cuánto valió la providencia de la Corte Suprema de Justicia diciendo que los videos y las grabaciones encontradas en el campamento de Raúl Reyes no podían ser prueba en Colombia? ¿Cuánto pagaron por eso? Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto pagaron por eso? ¿Quién pagó por semejante monstruosidad que absolvió a todos los izquierdistas amigos de las FARC porque las pruebas no valen? Pero es que usted estaba en los campamentos y usted dijo esto y aquello en los campamentos. No vale. Esas grabaciones no valen. Hombre, que son grabaciones auténticas, que están respaldadas por dictámenes periciales de los mejores que se pueden hacer en el mundo. No valen. No valen porque fue en el Ecuador. ¿Cuánto costó esa providencia, Montserrat? Y sin embargo, muchos funcionarios del expresidente Álvaro Uribe están en la cárcel sin pruebas. No hay pruebas. ¿Cómo se entiende esto? Si usted ha oído alguna chuzada del gobierno del presidente Uribe, me cuenta las chuzadas del DAS. ¿Dónde están? Muéstrenos una. Pónganos a oír una chuzada. Y sin haber ni una chuzada, ni una sola grabación, ¿cuántos funcionarios? Bueno, sí, hay una grabación en donde un magistrado dice abiertamente que hay que tomar decisiones de orden político y hay que encarcelar a uno de los funcionarios del gobierno del expresidente Uribe que está en la cárcel. Esa grabación existe y ahí sí los medios de comunicación no se echaron las manos a la cabeza. Tarquino Pacheco, el contratista que se sepa de la Aerocivil, porque todos salieron a ser contratistas del gobierno. De manera que, la maravilla, ¿no? La maravilla, el país de las maravillas. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 4 de octubre del año 17.
Son las 6:30 de la mañana. Faltan 307 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia de Colombia. Carlos Alfonso Negret, defensor del pueblo, denunció al mundo que existe deserción por líos en zonas de tolerancia de exguerrilleros. Que si no se, abro comillas, que si no se atiende la reincorporación, la paz podría estar en entredicho. Esa es la alerta que lanzó el valiente y honesto defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, en referencia al trabajo de campo que desarrolló la entidad en los 26 espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde se agrupan los excombatientes de las combatientes, FARC. Excombatientes. Los terroristas, los bandidos. Sí. Y cuando uno es bandido y terrorista nunca deja de serlo. Uno nunca es ex violador y ex asesino y ex reclutador de menores, no. Y ex narcotraficante. De ninguna manera. En un documento de 50 folios advierte los problemas que están llevando a miembros de la guerrilla a hacer trizas los programas de reinserción, que en 24 de las 26 regiones donde hay concentraciones de las FARC se identificó la presencia del ELN, grupos armados organizados como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Las comunidades alrededor de los espacios territoriales se muestran escépticas frente a los anuncios del gobierno del espurio sátrapa bolivariano que desgobierna y se roba a Colombia, porque a la fecha no han visto mejoras en sus vías, centros de salud, educación, redes de acueducto y alcantarillado, lo mismo que de desarrollo social. Doctor Londoño, le quedó grande esto al camarada Santiago. La paz está en el pantano de Vargas. Le quedó grande la bajeza. Sí. Alguien decía que le quedó grande la grandeza. A Santos le quedó grande la bajeza. Ni de eso fue capaz. No les han pagado los 2 milloncitos de pesos de enganche. No les pagan el 90% del salario mínimo. La salud que les dan es mediocre. Lo de la educación se agotó después de que llevaron unos majaderos allá que les gritaran unas conferencias. Eso se acabó. Y la gente dice, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Cuando allá con el narcotráfico, hecho tan bueno, como dice ¿sí? El pueblo, hecho bueno. Y entonces claro. Tengo muchachas y tengo whisky y tengo plata a discreción y hago lo que me da la gana. ¿Yo qué estoy haciendo aquí encerrado? Y se fueron. El defensor del pueblo se limitó a llamar a lista y nadie le contesta a la lista. Ah, bueno. Porque se fueron. Bueno, eso es lo que está pasando. Vanessa Araújo. Doctor Fernando, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, uno de los correístas más fieles, es detenido por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Glass, que también fue vicepresidente de Rafael Correa, es investigado bajo el cargo de asociación ilícita, aunque el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, anunció nuevas investigaciones por delitos de lavado de activos, captación ilegal, cohecho y evasión tributaria. Para el fiscal Vaca, la prisión preventiva se basa en los indicios de responsabilidad que se desprenden de los testimonios receptados durante las investigaciones y que revelarían la relación directa y causal de Glass con su tío, Ricardo Rivera, acusado de recibir millonarias cantidades de dinero a cambio de contratos con el Estado. La asociación de los dos acusados habría sido corroborada con información proveniente de los Estados Unidos. Antes de entregarse a la justicia, Glass subió a sus redes sociales un video en el que insiste en su inocencia y afirma que todo lo que ocurre no es más que una persecución política.
Ecuador sin duda está dividido en este momento por la pelea entre el actual presidente Lenín Moreno y el exmandatario Rafael Correa. Ahora a eso se le suma la captura de Glass. Algunos correístas en un acto honesto reconocen que hay corrupción dentro de su partido, como es el caso de José Serrano, actual presidente de la Asamblea Nacional y correligionario del vicepresidente, quien afirmó que la situación de Glass simplemente era insostenible. Todos los días aparece algo nuevo que aumenta la sospecha y la incomodidad que muchos tenemos y nos sentimos engañados, advirtió. Mientras tanto, para otros militantes de la línea dura del correísmo instaurado en Ecuador por 10 años de gobierno, los últimos hechos conforman parte de una componenda para destruir el proyecto de la revolución ciudadana que impulsó Correa y administrar el país a favor de grupos de poder. Así lo afirmó la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Pero a pesar de la división y de las diferentes opiniones, lo cierto es que en Ecuador el caso de Odebrecht ya está dejando a pesos pesados del gobierno en la cárcel. Y lo mismo está ocurriendo en toda Latinoamérica, Brasil, Panamá, Perú. Sin embargo, en 2 países parece no pasar nada sobre el escándalo Odebrecht, en Colombia y en Venezuela. ¿Veremos en Colombia algo como lo que está ocurriendo en Ecuador? ¿Alguien pagará por lo de Odebrecht en nuestro país? Alguien como, por ejemplo, los de la campaña de Juan Manuel Santos en el 2014. Recuerde las declaraciones del ñoño. Es que nos decían que había que darle rápido el contrato adicional de la carretera Ocaña-Gamarra a Odebrecht para que pudiera tener dinero suficiente para entregárselo a la campaña de Santos. Y eso lo dice, ¿quién, Vanessa? ñoño es nada menos que el primer elector de Santos. ñoño y Musa eligieron a Santos. Y él se lava las manos, se hace el majadero y dice que lo de la corrupción no es con él. Dios nos tenga de su mano. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la Hora de la Verdad, oyentes, muy buenos días. Nuestro cálculo sobre la duración ayer para aprobar 50 artículos de la ley estatutaria de la JEP en las comisiones conjuntas primeras del Congreso falló, pues nuestro pronóstico era claro. Si el lunes aprobaron 100 artículos en 15 minutos, ayer se debía aprobar cuando menos 50 artículos en 7 minutos y medio por tarde, pero no ocurrió eso. La sesión arrancó sobre las 2 de la tarde y se extendió hasta las 5:30, casi 6 de la tarde. Estuvo llena de proposiciones y reparos por parte, obviamente, del Centro Democrático, único partido coherente y que se opone a todos estos temas gravísimos de la Justicia Especial para la Paz y de toda la implementación de los acuerdos con los terroristas de las FARC. El otro partido que se opuso fue Cambio Radical, y aunque ustedes no lo crean, el Partido Verde también se opuso, en cabeza de la señora Claudia López. Entre otros temas, se logró incluir en esa ley para las FARC está la posibilidad de que los afectados por la violencia tengan el derecho de constituirse como intervinientes especiales en los procesos contra los actores del conflicto. No era para menos. Pero lo que puso el freno en el debate fue la proposición de la señora Claudia López, quien exigió que no se puede permitir que los terroristas, autores de crímenes de lesa humanidad de las FARC, puedan llegar al Congreso en el 2018 sin antes haber pasado por la Jurisdicción Especial para la Paz, que deberá funcionar a mediados de marzo del año entrante. En otras palabras, esta proposición de la Amiga de la Paz hizo trizas la idea de los terroristas de llegar al Congreso ya mismo. Así las cosas, ni Pablo Catatumbo, ni Pastor Álape, ni Timochenko, Iván Márquez o Carlos Antonio Lozada podrán ocupar las 10 curules que el presidente Santos les regaló a los guerrilleros en pago por matar, secuestrar, traficar coca y violar niños, entre otros tantos delitos. La senadora del Partido Verde dijo que solo después de haber sido sancionados y establecida la pena podrán progresivamente recuperar sus derechos, entre esos los derechos políticos. Quisiera advertir, doctor Fernando, que la idea de la señora López, que es lo menos que se puede pedir en el proceso con los narcoasesinos, hace realmente trizas el acuerdo en el punto de participación en política de las FARC.
Hoy, desde las 9 de la mañana, nuevamente, la comisión sesionará y se espera que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aparezca y nuevamente lance serios reparos a lo que se está aprobando y peor todavía, a lo que se aprobó antes de ayer, el día lunes, cuando pasaron más de 102 artículos por la comisión. Un día especial y definitivo para el futuro de Colombia que no puede quedar sometida a una justicia diseñada por las FARC para someter y perseguir a todo el que se oponga a lo que han llamado paz. Diseñada por las FARC, no se le olvide que este proyecto, como todos los que está considerando el Parlamento por la vía Fast Track, es previamente estudiado, analizado y propuesto por la Comisión de Seguimiento. Sí, señor. Esa Comisión de Seguimiento, ¿quién la integra? Las FARC, en la mitad, y la otra mitad son Sergio Jaramillo, Rafael Pardo, ¿y cuál es el tercero? Los amigos, hoy en día ya no es Sergio Jaramillo, hoy en día es Rivera, el ministro que venía de la Unión Europea, y Guillermo Rodrigo Rivera, y el otro, me falta, sí, es cierto, nos falta uno más. Debe ser una señora, Los dos Guillermos, ¿y quién es la otra persona? Bueno, en todo caso es la Comisión de Seguimiento de las FARC la que está haciendo las leyes. Son las FARC las que están preparando todo esto, que no es sino el desarrollo del acuerdo que se celebró con ellos en La Habana, y al cual acuerdo el pueblo colombiano le dijo no, no es no. ¿Qué será lo que no entienden de la palabra no? Diremos recordando a Paola Holguín, que tenía ese por su lema de batalla en el Congreso. ¿Qué será lo que no entienden de no? A ver, ¿qué les podemos explicar? ¿Qué es no? Pues no es no. ¿Qué no entienden? El pueblo colombiano dijo no. Y ahora la Comisión de Seguimiento aparece planteando la famosa JEP que le entrega toda la justicia al poder de las FARC y al poder del gobierno corrupto de Santos. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Faltan solo 36 horas para el partido crucial entre Colombia y Paraguay en Barranquilla, encuentro que le puede dar la clasificación a los nuestros al Mundial de Rusia 2018. Los resultados frente a la selección guaraní con Peckerman a la cabeza son muy buenos, no conoce la derrota. En 4 enfrentamientos oficiales, 3 de eliminatorias y 1 de la Copa América Centenario, Colombia ha vencido. Por otro lado, ayer en declaraciones a la prensa en Barranquilla, Juan Guillermo Cuadrado habló de su lesión en el tobillo, la cual se le empeoró en el partido de Champions frente al Olympiacos hace una semana. Aunque todavía siente un poco de dolor, el nacido en Necoclí dice estar listo para enfrentar a los paraguayos. En caso contrario, será Jimmy Chará quien lo reemplace. La duda más grande que tiene Peckerman en la alineación es en el medio campo, quién acompañará a Carlos Sánchez, Abel Aguilar o Wilmar Barrios. Frente a Brasil se inclinó por el jugador del Deportivo Cali. El Tigre Falcao García, fijo en la delantera, siente ilusión por clasificar a un nuevo mundial y ante todo jugarlo, luego de perderse el de Brasil por su terrible lesión de rodilla. Sea cual sea el resultado mañana en La Arenosa, la ciudad espera recibir la increíble suma de $4.4 millones, aproximadamente 13.000 millones de pesos colombianos, en hoteles, restaurantes, bares y negocios en general. Doctor Londoño, ¿podrá Edwin Cardona hacer el milagro en Barranquilla tal cual como lo hizo el 6 de octubre de 2016 cuando se enfrentaron esas dos selecciones en Asunción? ¿Recuerda usted? Fue en el minuto 92. El único ataque de Colombia en los 92 minutos fue ese. El único. Sí, señor. Y en esta ocasión no está Jerry Mina, ¿no? Defensa que por su estatura era... que fue el del gol. Bueno, muy bien. En todo caso, pues, tendremos fútbol mañana para que no pensemos ni en la JEP, ni en la pobreza, ni en la inflación, ni en la violencia, ni en las zonas de tolerancia que se están quedando vacías, para que no pensemos en ninguno de nuestros problemas, sino en el gol y la selección Colombia. Y en un minuto estará con nosotros el senador por el Centro Democrático, Alfredo Rangel,